Que qué pastor es el mejor, qué prédica es la más bonita, qué prédica es la que ha hablado a tu vida, que cuál iglesia, que cuál grupo de alabanza o ministerio. A veces se puede entrar en discusiones vanas de esto porque al final Dios usa a sus ministros y usa sus iglesias y usa a los pastores como Él quiere para la diversidad de personas, para la diversidad de miembros dentro de la misma iglesia. Eh, es importante entender que aunque estemos empezando o tengamos cierto grado de madurez espiritual, todos sabemos de que Dios nos habla. Nadie, creo yo, absolutamente nadie se podría jactar y podría decir que Dios no le ha hablado, que no ha escuchado la voz de Dios, quizá audiblemente no, pero sí estoy segura que todos, absolutamente todos, hemos escuchado la voz de Dios a través de un mensaje, de una buena prédica, de decir lo que está diciendo ese pastor o esa prédica es exactamente lo que estoy viviendo, es lo que estoy pasando y, y sentí que me habló, es lo que decimos, sentí que lo que me habló, sentí que habló mi corazón, sentí un sentir de Dios, tuve un sentir de Dios en mi corazón, el Señor me dijo a través de, y así. Y aunque a veces no seamos conscientes que es Dios o no mencionemos a Dios o no pensemos que es Dios el que nos está hablando, pero nos hace sentir que realmente es lo que estamos pasando o viviendo, es porque al final de cuentas es Dios el que nos está dando un mensaje a través de esa prédica, a través de ese pastor. Yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal, eh, en el tiempo que tengo de ser cristiana, empecé a ver series de algunos pastores, por ejemplo. Hay muchísimos pastores muy buenos, reconocidos, y hay miles que no son tan conocidos, pero que igualmente Dios los usa y Dios habla a través de ellos. Yo empecé viendo prédicas del pastor Rick Warren y me vi muchas prédicas de él. De ahí vi prédicas del pastor Robert Morrison. De ahí empecé a ver prédicas del pastor Cash Luna. De ahí de Dante Gebel, del pastor Armando Alducin, que me gustan mucho. Del pastor Jonathan Piña. Del pastor Caballeros, que es un pastor colombiano. También de Danilo Montero y por ejemplo del pastor Miguel Arrazola, que es un pastor colombiano. Y así les podría mencionar muchos nombres de muchos pastores conocidos y muchos pastores que también no son conocidos, no son públicos, quizá no tienen redes sociales o no tienen la cantidad de seguidores, pero que Dios los usa de forma tremenda. El punto de todo esto es que me di cuenta y he logrado entender que Dios ha utilizado a diferentes pastores y ministros, inclusive por las redes sociales, que han hablado a mi vida en determinado momento. No significa que ya no vea prédicas de ninguno de estos pastores, por supuesto que sí las sigo viendo, pero de forma aleatoria. No es que me haya clavado directamente como antes, que miraba una seguidilla, como que me emocionaba con la temática probablemente de este pastor o como con lo nuevo que yo le miraba y seguía y me emocionaba y de repente, no es que me desilusionara, pero como que ya le entendía y miraba cómo y por dónde se dirigía y luego aparecía otro y otra vez me emocionaba y empezaba a absorber y empezaba a entender lo que este ministro de Dios hablara a mi vida. De igual forma con los grupos de alabanza, de igual forma con que hay muchísimos, ¿verdad? Ahí ni mencionar la cantidad de ministros de alabanza que existen en el ámbito cristiano. Pero el punto de todo esto es que Dios nos habla en forma específica para las diferentes situaciones que estemos viviendo y todos son importantes. Aquí lo importante no es cuál es el mejor. Aquí lo importante no es quién tiene más función, quién tiene más seguidores, quién tiene mejor facilidad de palabra o de unción o de explicación o de quién me gusta o quién no me gusta. Es que ese mensaje en ese momento me está haciendo llegar. Y como todos somos miembros diferentes y aún
de una misma iglesia, el pueblo de Dios necesita diferentes ministros que lleguen a los diferentes miembros a hacerles ver y entender lo que el Señor quiere. En Romanos 10, del 15 al 18, dice de la siguiente manera: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces aquí vemos que dice la palabra del Señor que cómo vamos a creer si no hemos escuchado, y cómo vamos a escuchar si no hay quien nos predique, que son esos valiosos pastores, maestros, evangelistas, misioneros, profetas, herramientas y siervos del Señor que llevan su palabra. ¿Y cómo van a predicar si no han sido enviados? Y que esa palabra que ellos nos están diciendo es para que tengamos fe y para que la creamos, porque el punto de todo esto es que dice que no todos creyeron. Entonces, tanto en un mensaje, tanto en una prédica como en una alabanza, que es una administración también impartida a nuestro corazón, es para Dios, pero también nos ministra a nosotros. El punto de acá es, no todos obedecieron, dice la palabra del Señor. Entonces, el mensaje que les quiero compartir y dejar el día de hoy es que aquí no es qué pastor me gusta, qué pastor no me gusta, que si me llegó el mensaje, que si no me llegó el mensaje. Cada vez que nosotros entendemos un mensaje de determinado pastor, ministro, evangelista, y cada vez que determinada música de alabanza que es para Dios, pero que también ministra nuestros corazones, es llenada y asentada en nuestro espíritu, tenemos que obedecer, y de nosotros depende si obedecemos en ese tiempo para que la palabra del Señor se haga verdad. Los bendigo en el nombre del Señor